Hola, buenas. ¿Estoy en micrófono? Perfecto. Perfecto, modo micrófono flash, aunque me vea igual de negro, pero no importa. Me acabo de terminar un librito, ni tal libro porque lo tengo versión PDF. Oh, me da la cabeza, me va a morir. El título del libro es el siguiente. Bueno, ya lo leyeron porque lo pongo de título. Era retro. ¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía de Thomas Nagel. ¿Quién es Thomas Nagel? Para introducirnos más o menos. Thomas Nagel, Belgrado, antigua Yugoslavia. Nació en 1937. Es un filósofo estadounidense, actualmente profesor de filosofía y derecho en la Universidad de New York. Sus trabajos se han centrado en la filosofía de la mente, política y ética. Es conocido por su crítica de los estudios reduccionistas sobre la mente en sus ensayos What is Like to be a Bat? 1974. Y por su contribución a la teoría político-moral liberal y deontológica The Possibility of All Dreams en 1970. Y eso. Este libro, como bien dice aquí El Caballero, no es un libro para gente que, no sé, yo no lo siento para niños. Por ejemplo, libros que yo siento que puede partir uno de filosofía. Esto lo leí porque quería entender un poco más para partir con esto, pero bueno. No sé cómo todavía partir con este libro porque quiero hacerlo bien, entonces no tengo la menor idea cómo hacerlo, pero vamos a partir igual. Yo creo que este libro es más para gente ya un poquito más adulta, para partir un poco más de como en filosofía como más decente. Como en filosofía, como empezar a uno a pensar, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Yo creo que todo el mundo que le gusta la filosofía, o que lo obligaron a leer, se ha leído el mundo de Sofía. El mundo de filosofía está bueno para como contextualizar filosofía, no para aprender filosofía, yo diría, para contextualizar la filosofía. ¿Esto a qué va? Lo mismo, en ciencia también se hace lo mismo, hay que contextualizar las cuestiones. Porque si yo te pongo a hablar lo que hablamos, el tema de física, si yo te pongo a hablar del Big Bang desde el inicio, vaya a pensar que es una historia de ciencia ficción. Tengo que contextualizar cómo se llegó a eso, cuáles fueron los beneficios, el por qué se concluye eso, etc. El mundo de Sofía para mí es un libro para niños, quizás no niños, pero 15, 14, 16, para contextualizar la filosofía, o sea, ahí vaya a saber quién es Descartes, de cuál es esta lucha entre lo racional, el empirismo, la participación de Kant, no sé si era Kant, sí, Kant, la participación de Kant, creo que si no me equivoco nombran a Newton, no me acuerdo mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si quieren un libro un poco más, no tan literario, que cuando digan hola, me leí el mundo de Sofía, cuidado. Aristóteles, bueno. Me peino con Aristóteles. Si quieren un poco más de introducción de la misma manera, pero un poco ya más contextualizada al pensamiento humano, El Búho de Minerva. El Búho de Minerva yo también me lo leí. Hace tiempo ya. Pero un libro fácil para la edad. O sea, yo me lo leí cuando tenía como 16, 15 años. 17 quizás. No, me lo leí como a los 14, 15. Ese libro es súper bueno para esa edad si uno quiere partir filosofía y en general si uno quiere partir filosofía como de contexto. ¿Por qué? Porque lo que hace el Búho de Minerva es algo similar a lo que hace Mundo de Sofía, pero de una manera más como tomando todo el pensamiento del ser humano, en lo racional obviamente. Entonces no solamente te habla de filósofos, te habla de científicos, te habla de historiadores, por ejemplo, y cosas así. Pero cumple la misma función, el contexto de cómo van haciendo Descartes con el tema de la geometría, cómo eso inspiró a Newton y así, cómo Newton sacó el tema de los problemas y lo llevó aquí, cómo Galilei descentraliza, todo el tema, todo eso. Búho de Minerva, yo lo recomiendo, es buenísimo el libro. Pero el libro que hoy día nos compete no es ese. Es una brevísima introducción de la filosofía de Thomas Nagel. Este libro yo
yo lo recomendaría para gente que ya tiene un poco de comprensión lectora bastante buena y tiene tiempo leyendo, porque es cortito el libro, pero tiene como complicaciones clásicas de la filosofía, así como cuando se quiere decir el gato es, entre comillas, se quiere decir que uno, el gato, dos puntos, animal felino, es del término ser. Entonces cuando se habla del ser es cuando, y empiezan así, ¿ya? Es entretenido, me parece entretenido a mí. Ya, no digo que a todo el mundo le va a parecer entretenido, que le parezca alta paja. A mí me parece entretenido, me causa gracia, pero también me da alta paja. Pero dentro de esa paja me causa gracia, entretención y me divierte releer esos partes. El texto me gusta, en especial me gusta mucho porque no parte, por ejemplo, Búho de Minerva, Sofía. Parte muy así. Platón era un tipo que vivía en Grecia antigua y su maestro era Sócrates, que Sócrates era un viejito loco que hablaba con todo el mundo y que le gustaba rebatir la otra postura a base de los mismos pensamientos. Aristóteles fue un caballero muy inteligente, que su escrito, bla, bla, bla. Después, llegamos a Descartes, Spinoza, después tomamos a después salió después esta otra postura y al día de hoy lo que conlleva es esto, pero bla, 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 esto. ¿Ya? Y eso como, esos libros, yo lo siento así, que esos libros son muy así. Para contextualizar, nice. Para empezar en filosofía, así como a filosofar, yo diría que no tan nice. Porque esos libros al final lo que hacen es como repetir, pero con cosa de contexto, así que está bien. Este libro me gusta, porque primero te parte el tiro con una pregunta. O sea, el título 1 ya es una pregunta, po, cumpliendo con lo característico de la filosofía. Preguntas. Primera pregunta, como parte del título 1. ¿Cómo sabemos algo? Potente pregunta. Potentísima. Cuando estaba leyendo a Russell, o como se pronuncie, por lo que yo vi en los videos ingleses, decían Russell, Bertrand Russell, no sé si se dirá así, ahí ya tú sabes. El libro, como problema filosófico, toca esto, habla de esto. Este es el problema. De hecho, si no me equivoco, como que lo designaban como atomista a Russell por el tema de intentar buscar algo que, como que llegar al núcleo de la de lo que nosotros podemos llegar a saber. ¿Ya? Pero eso es harina para otros costal. Que yo, como dije, ese libro me lo voy a leer en un par de tiempo más, porque ese sí que está... Es más chico que pero puta que no entiendo nada aún. No le entiendo nada. Nada. Y eso que me he visto hartos videos de Russell, de filosofía, pero como nunca he tocado la filosofía así pura, dura, como con Aristóteles, que vamos a leer todas las webs de Aristóteles, nunca lo he hecho, me parece muy complejo. Así que ahí después, cuando lo aprenda a leer, voy a dar mis datitos cómo abarcar ese tipo de filosofía, pero eso va a ser como para 5 años más. Parte primero con el tema de cómo sabemos cómo sabemos que el celular que está al frente mío es verdad, o cómo sabemos que la palabra, bueno, eso lo toca un poco más adelante, pero cómo sabemos que la palabra celular, ese garabato de la C, la E, o como ese garabato que asimila una E y así todo el rato, llega a materializarse a un objeto tecnológico que cumple ciertas funciones, etc. ¿Cómo yo sé que, por ejemplo, que eso existe? Y que no es, por ejemplo, una idea de mi cerebro, que cuando lean, hay un libro que se llama como 50 propuestas o 50 pensamientos filosóficos, que es un libro como estos clásicos como de divulgación, donde como que te tiran de hocico los pensamientos. Yo también me lo leí. Donde como que te hablan de la postura de si vivimos en una simulación, que es clásica. Entonces esto te abarca, dice, ¿cómo sabes que no estás en una simulación? Que tu cerebro no es más que bla, 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 bla. Por si lo han escuchado. Si no lo han escuchado, no voy a comentar aquí mucho de esto, ¿ya? Porque el texto tampoco lo comenta mucho, porque se lo pasa, ¿cachai? Y te explica el tema de que se llama eso como escepticismo, así como desconfiar, más bien que desconfiar, de como asumir que la realidad no es la realidad en sí, sino que vivimos en una simulación y todo esto es parte creado por una especie de conciencia que tú tienes aquí en la cabecita.
y después entran en el conflicto, que bueno, ahí por eso el tipo es como un filósofo de la mente, que le llaman, que entra en este conflicto de si la mente concierne a la conciencia o viceversa, o la mente es, o si la conciencia es un subproducto de la mente, ¿cierto? Esto a mí me llama mucho la atención, porque me gustaría en algún momento dedicarme full al estudio de la neurociencia, ¿ya? Entonces me concierne en el sentido de que, obvio que no voy a estar investigando dónde nace la conciencia, pero sí se podría hacer investigaciones, no sé, en los niños, que los niños tienden a ver la realidad de otra manera o a percibir la realidad como las personas con cerebro totalmente desarrollado. Mi cerebro todavía no está desarrollado por la edad que tengo más o menos y porque a veces he consumido sustancias que no debería consumir, pero no importa, ya lo hice. Pero eso, entonces empieza a hablar un poco de del escepticismo, que es como esta cosa de que pensar de que todas las cosas que todo lo que ves, toda la realidad es como un subproducto de la conciencia. O sea, todo lo que hay aquí es lo que yo creo, que la historia, por ejemplo, la Guerra Fría, fue algo que yo me inventé para darle un sentido en esta simulación, toda la web. Y aquí después empieza y aquí parte con el capítulo, ya llega como al capítulo 4, empieza a exponerlo bien, el tema del determinismo, de cuando estas personas que dicen ya, asimilando de que no existe, que no vivimos en una simulación, de que una persona, mi hermano, mi hermana, un amigo, él también tiene su propia conciencia. Entonces nuestras conciencias convergen, ya empieza como que asume que mi conciencia propia no puede asimilar la conciencia del otro. Y ahí empieza a hablar como el tema de que dice ya, asumiendo que eso ya no va. Entonces asumamos que existe la realidad física, tangente, así como los colores, pero que los colores son una especie de, existe como una parte material y una parte como espiritual. Ya, que la parte espiritual como que va relacionando, no sé, el tema de, ya, esto es rugoso, para mí es rugoso, dentro de lo físico es rugoso, pero dentro de lo espiritual tiene otra característica o no es tan así, entonces hacen dos visiones, que eso se llama el dualismo. Lo que yo estoy diciendo lo estoy leyendo textual, así que creo que no me estoy equivocando, a menos que el filósofo se equivocó o a menos que yo tenga pésima comprensión lectora, que igual puede ser. ¿Ya? Ya. Entonces aquí empieza a habla del dualismo. Pero después toca el tema de la palabra. Dice así como, ya, primero las palabras no nacen del individuo. O sea, no nacen de yo un día estuve pensando y que el celular se iba a llamar Astum. Pero claro, Astum para mí es Astum, pero dentro de lo social es celular, del cual yo me basé que eso iba a ser Astum y no celular. Entonces empieza a hablar del tema del lenguaje y las complicaciones del lenguaje. Que esto también me gustó porque me compete en el término de si voy a estudiar ciencias naturales puras duras, que son en la química, ¿cierto? No es un derivado como farmacia, bioquímica, etc., sino es pura dura química. Por ejemplo, el tema ya de la cuántica, que son más físicas, pero de la química cuántica, que es la parte que estudia la cuántica de los electrones y no del núcleo. Pero, por ejemplo, el tema de lo que hablábamos cuando leí el de Introducción a la Mecánica Cuántica, ese problema del lenguaje, de que dentro del lenguaje no nos hace ruido que el Big Bang, por ejemplo, haya venido de la nada. De la nada. Dentro del mundo físico, la nada sí se puede. O sea, de la nada sí puede surgir materia, por así decirlo. De la nada. Otro problema que me compete, por ejemplo, que me gustó mucho una vez que lo escuché, el tema de sentir dolor, percibir estímulo. Por ejemplo, cuando se habla de que, he escuchado gente que dice que las plantas sienten, por ejemplo. Y dicen, no, que las plantas sienten dolor, por ejemplo. Y es como, no sé, yo digo que no. Las plantas sí tienen un estímulo químico a diferentes factores. Pero después entra el problema de que, por ejemplo, la visión no sería un estímulo también químico, físico de la realidad, porque es la luz que la percibe la retina, que el cerebro la tiqui, con las reacciones químicas tú percibes que después ve el volumen, que esto está aquí a este volumen, que yo tengo esta forma y no cuadrada, etcétera, etcétera.
Pero bueno, eso para mí, ese problema del lenguaje, de encasillar conceptos, por ejemplo, todo un tema. O sea, es todo un tema. Y a mí me gustó esa parte porque no te la expone, sino que te como que empieza a entregarte el problema, así como, oye, existe este problema, y te lo empieza a exponer de a poco. Existe este problema, que es el tema de las palabras. Después habla del libre albedrío, que ahí se pone como un poco más religioso. Habla del libre albedrío, pero igual está bueno porque al final volvemos como por ejemplo lo que dice Hopkins. Aquí es donde voy mezclando todos los libros de ciencia. ¡Pau! Es lo que dice Hopkins, del tema de que si Dios es una especie de rey, por ejemplo, veamos al Dios como ingeniero, como se veía antes, como bueno, todavía lo ve, que es que va construyendo y va haciendo todo, y él hizo todos los animalitos, lo hizo así, lo fue haciendo aquí, detallito, detallito, y no como este rey, ¿cómo le llaman? Rey pasivo, una cosa que es como que dio el impulso y después no hizo nada más y dejó que las cosas surgieran. Ya tenemos estas dos visiones de Dios. Pero vémoslo como el Dios ingeniero que fue creando los animales a la perfección, que fue creando la montaña, la naturaleza, los planetas. Él fue creándolo todo a la perfección. Al momento de que Dios creó el primer objeto dentro de la Tierra, no tuvo ningún problema. Al momento de poner el segundo objeto, ya sea la distancia que fuese, a Dios le trajo un problema, porque los objetos se empezaron a atraer, empezaron a curvar el tiempo-espacio. Al momento que Dios empezó a poner el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, octavo, noveno, así hasta el infinito, cada vez le traían más problemas, porque los planetas se empezaron a atraer, las estrellas se empezaron a atraer entre sí. Problema. Como dice Hopkins, al momento que partió el Big Bang y todas esas leyes físicas, Dios tuvo que estar enganchado a esas mismas leyes físicas que él mismo creó, siendo que él, si suponemos que él las creó. O sea, Dios tuvo que estar al tanto de la física de la luz, de los fotones, de la cuántica, de lo que no sabemos, de lo que no sabemos que no sabemos, de la materia oscura, del etcétera. Él tuvo que hacer, por ejemplo, que los seres vivos estuvieran acorde con la estructura química que él mismo había hecho del agua, y al mismo tiempo la estructura química del agua él mismo tuvo que haber hecho o estado consciente a través de las bases físicas que él había mismo fundado sobre el oxígeno y el hidrógeno, y así, y así, y así. Y esto lo único que hace es traer mucho conflicto, ¿ya? Entonces como que el tema del libre albedrío como que choca ahí, como dice Hopkins, es como si Dios hubiese hecho algo, hubiese estado siempre bajo las mismas leyes que él iba creando, o que ya se habían creado de por sí al momento que puso la primera roca, que en este caso sería el Big Bang. ¿Ya? Entonces ahí lo toca, él no lo dice así como yo lo digo, él dice otro problema con un tema de un helado y un durazno, que como que somos libres de elegir, pero no, pero son las condiciones sociales las que bla 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 bla. Y eso. El tema de lo bueno y lo malo, me gustó ese texto, pero no diría que es como muy complejo. He visto videos de Darío Stanrider mejor. Darío Z, así yo lo busco en Google y ya me aparece. Pero no me gustó tanto esto. La que me gusta para meter el tema de la moralidad y de la ética. Mira cómo voy conectando ciencia con... soy maquinón. La que me gusta es el trabajo de la ética. Yo creo que he escuchado varios profes y me gusta cuando lo hacen así. Cuando en vez de estudiar ética, así como, lo que dijo Aristóteles, sino que empezar a trabajar el comportamiento de la ética y después el comportamiento de la moral. Entonces te dicen así como, ves una persona que se está muriendo, ahogándose. ¿La ayudarías? Todos, sí. Pero después dicen, esa persona robó un banco. Y todos, la gran mayoría, no la salvaría. Ya, los que son como más onda cristianos, sí, lo salvaría y lo perdono, suponiendo que son buenos cristianos. Después te dicen, ya, robó, pero lo que robó lo hizo porque tenía hambre y porque lo habían despedido, y al que lo robó le sobraba, y al que le robó había robado. Entonces las personas así se ponen a pensar y te dicen, sí lo ayudaría. Después te salen otros, no, porque él robó, y si robó igual me puede robar a mí. Entonces ahí empieza el conflicto y ahí empieza el debate. A mí me gusta, creo que esa es la mejor manera de plantearse de qué es lo bueno, qué es lo malo y cuáles son las mejores prácticas para hacer
lo bueno y para hacer o para no hacer lo malo, dependiendo. ¿Ya? Yo por eso no comento mucho ese título, porque a mí me gusta esa manera de trabajar la ética, de lo que acabo de comentar. Después habla de la justicia, y aquí se pone como un poco social, o sea, socialista. Socialista, a pesar de que dice que contribuyó a la teoría político-moral liberal y deontológica. Pero habla de la justicia. ¿Es justo que una persona nazca rica y otras pobre? Y aquí es un debate súper bueno. Igual que lo leí en otro texto, ¿no?, chileno, que dice: ¿cuál es el nivel de desigualdad que puede aguantar una sociedad para que sea considerada una sociedad decente? ¿Cuál es la desigualdad? Aquí en Chile hay una desigualdad horrible. O sea, gracias a la estadística, Chile es Portugal, pero tú venías a Chile y es como el Congo, weón. Pero por lo menos tengo celular, pero tengo que pagarlo y la weón. Aquí habla el tema de los impuestos, de los súper ricos, a pesar de que es liberal. Y eso se supone que los impuestos es cosa de los comunistas, de los socialistas. Error, pero después lo vamos a ver más en detalle. De habla del tema del problema de la muerte. De cómo cada uno toma la muerte, cómo cada uno le da un significado a la muerte, si es buena, si es mala, si hay un mundo más allá, si no hay un mundo más acá, que si la vida termina, si no tiene sentido, etc. Y después termina con un capítulo que se llama El sentido de la vida, que ahí te habla como de... yo creo que lo conecta, claro, con la misma muerte. O sea, si tú crees que la muerte después del día de mañana hay un cielo, entonces ¿por qué vas a vivir toda tu vida? El sentido de tu vida va a ser cumplir a las normas que te dijo ese Dios, que para ganarte ese cielo, que es lo que viene después de la muerte, tienes que ser así, 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 así. Entonces ese va a ser tu sentido de la muerte, o sea, tu sentido de vida, si tu muerte es consiguiente de eso. Y ahí te pone a hablar de eso, o sea, del sentido de la vida, no sé, pues para alguien que no cree que hay una muerte después de eso, sino que cree que la muerte no es nada, entonces no pasa nada, y lo que tú haces en tu vida no pasa nada, y etc. Entonces tu sentido de la vida, no sé, va a ser nada, pues. ¿Por qué? Porque no te vayas a esforzar, porque si vas a escribir un libro, al final después te vaya a morir, en 200 años te van a olvidar, pues entonces como no es nada, no hacen nada ahora, y ahí como es que pueden hablar. Está bueno, pero como comento, lo que acabo de decir en el video es, yo diría que es la idea principal de cada detalle y de cada punto. Claro, yo lo que fui haciendo fue mezclando los textos que ya leí de ciencia, que espero que lo hayan leído, o que si no lo han leído hayan visto el video donde yo comento más o menos de lo que hablan, o recomendado en la parte donde dice qué leer y qué no leer, por ejemplo. Pero eso es más o menos lo que habla el texto. Esa es como la introducción a la filosofía. Y me gusta el texto, me gustó el texto. Porque como digo, no parte de así como, uy, ¿quiénes son los filósofos que hablan de la muerte? Estas son las posturas. No digo que está mal, pero digo que si vamos a empezar a hacer, si se quiere realmente empezar a hacer filosofía, hay que empezar a pensar por uno mismo. Hay que empezar a tomar, a pensar, yo creer que es esto, y claro, después apoyarme por otros filósofos que tuvieron estas concepciones e intentar ver cuál me conviene, cuál no me conviene, qué poder mejorar, qué es lo malo, qué es lo bueno, y así. Yo considero que esa es la mejor forma de hacer filosofía. Ahora, yo 8 años, 31 de diciembre del 2020, creo que esa es la mejor manera de hacer filosofía. Vamos a ver cómo va cambiando esto en el transcurso del tiempo cuando me ponga a leer filosofía. Eso sería todo, espero que se haya entendido el texto y mi agrado por esta nueva lectura que se acumula a mi base de datos aquí mental y a mi base de datos de YouTube. Así que eso sería por todo, o sea, eso sería todo por hoy. Y eso, yo creo que este sería el último libro que leo en el año, porque ya es 31, así que no alcanzo a leerme otro libro en menos de una hora. Igual sí, mentira. No, imposible, porque todos los textos son grandes ahora los que vamos a leer. Así que eso sería. Nos vemos. Bye. Dav, por si acaso.